Él realizó adivinación para la hormiga, Erirá. Okana-Melli también realizó adivinación para la hormiga, cuando ésta dejó los cielos para descender a la tierra. La hormiga era tan pequeña que se preguntaba cómo podría trabajar y sobrevivir en la tierra. Entonces fue a ver a Okana-Melli, también conocido como Okonfire, Akonfire, y Ejifire, Ejifere. Él le dijo a la hormiga que se le concedería autoridad sobre toda la comida en la casa, si estaba dispuesta a hacer un sacrificio. Se le indicó que ofreciera 2 palomas, 2 ratas y 2 peces para obtener control sobre todos los materiales del hogar en el mundo. La hormiga hizo el sacrificio y luego partió hacia la tierra. Esto explica por qué las hormigas deambulan libremente y se alimentan de toda la comida y los materiales del hogar hasta el día de hoy. Se mueven sin obstáculos por toda la casa, y encontrar algo para comer nunca es un problema para ellas. Esta es la manifestación del sacrificio que hicieron en el cielo.